primera pregunta que uno le surge esto es, ¿cómo nació el proyecto? Bueno, en verdad, la Fundación OSDE tiene 25 años de existencia como tal, como fundación. Y en todo un primer periodo se abocó a los temas que parecían naturales para una empresa de salud, a saber, formación de médicos, cursos de actualización, charlas que se siguen haciendo, muchas de ellas de prevención de drogadicciones, cuestiones más referidas a lo médico y que, insisto, se siguen haciendo y se siguen haciendo por todo el país. Porque una de las particularidades es que, dada la conformación de la institución, hay ramificaciones un poco por todos lados. Primero se empieza por cultura, en general, libros, invitaciones a personalidades internacionales para charlas públicas, y en el 2005-2006 empieza, y yo diría que por iniciativa de quien era en aquel momento el director de la empresa, gerente general, se empieza a incursionar en el mundo del arte, con lo que fue primeramente un premio. 2005, 2006, y estaba como tanteándose. El premio necesitaba un espacio para ser exhibido, y así surge el primer espacio. Y luego sí, la instalación del proyecto, que es completamente diferente porque el espacio empieza con esa ligazón con el premio, y cuando me incorporo yo, que de esto hace 10, 11 años creo ya, hay una reformulación total del proyecto con características más definidas. ¿Y vos cuando llegaste, le pusiste objetivos, te pusiste algún objetivo, algún propósito? Dijiste, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer. Sí, no, eso absolutamente. Eso no quiere decir que esos objetivos hayan permanecido inmutables, sino que uno va haciendo revisión de lo que le salió bien, de lo que le salió mal. Pero sí, claramente nos definimos desde el primer momento como un lugar que debía ocuparse de arte argentino, y arte argentino desde dos lugares: desde una dimensión histórica, de poder pensar la historia del arte, y también desde el arte contemporáneo. Sí. Pensaba en esta extensión de la noción de museos que había instaurado una ley francesa y que contemplaba la extensión de la denominación del concepto de museos a instituciones sin fines de lucro. Entonces yo, sinceramente, esa definición a mí me permitió moverme a mí y al equipo, obviamente, cuando digo a mí, es todo el grupo de gente que trabaja aquí, con una cierta comodidad, sabiendo que teníamos ciertas responsabilidades de carácter museístico, pero que también estábamos liberados de otras responsabilidades. Porque si los museos tienen que dar cuenta un poco con su patrimonio de lo que es la memoria del país, nosotros en parte podemos decir, bueno, esto lo están haciendo los museos, y anclarnos en otro tipo de cosas. Claro. Por ejemplo, revisar la historiografía tradicional. Y pienso también en una cuestión que está más o menos aceptada ahora por los teóricos, que dicen que las exposiciones son como las instancias más legitimadoras del pensamiento o de los discursos artísticos. Una tremenda responsabilidad, porque de algún modo nos saca de la ponencia típica o del paper para pensar las exposiciones o pensar lo que uno está haciendo como generador de conocimiento y de intervención fuerte. Digo, a veces más que la academia, en un sentido. Esto inclusive con intervenciones. Porque a veces uno ve las intervenciones como, sí, un concepto moderno o una forma de interpretar la realidad, pero muy difícil de digerir muchas veces, ¿no es cierto? Sin embargo, vos la incorporás como parte de esta concepción que tenés, que es el museo, el que es el que de alguna forma visibiliza la conciencia social o la problemática social, planteémoslo de esa manera, ¿no? Sí. A ver, la cuestión social yo creo que está incorporada en la producción museística o de estos espacios
como podemos ser nosotros, desde hace bastante tiempo. Y no me refiero solo a la responsabilidad social de hablar de tal o cual tema, que sí lo hacemos y nos interesa, pero además yo creo que no somos conscientes del modo de que lo social ha penetrado las instituciones museísticas. Yo doy como ejemplo en este sentido, acá hizo una muestra Gabriela Siracusano, la doctora Gabriela Siracusano, que se llamó Las entrañas del arte, pensé que me iba a olvidar el... Y ella trabajaba la producción artística no cronológica, atravesando diferentes épocas en cuanto a la materialidad, y en esa muestra exhibió una cerámica rota, una cerámica que era patrimonio del Museo Fernández Blanco. Ella la exhibe rota. ¿Por qué estaba rota? ¿Porque la cuidaron mal? No, porque la bomba de la AMIA, perdón, de la AMIA no, de la Embajada de Israel, había sido en la esquina y el cimbronazo rompió parte del patrimonio. Y ahí no son los museos hablando de cuestiones sociales, sino que es lo social que se metió adentro de los museos. ¿Cómo se conjuga esto que me estás diciendo con otras disciplinas artísticas? Si se conjuga, porque he visto que han hecho muestras de literatura, por ejemplo, relacionadas con la literatura. Me encanta, hicimos la muestra de Saer, que fue maravillosa. Por ejemplo, esa que fue muy buena, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cómo ligás no solo ese entrecruzamiento con otras disciplinas, sino con la cultura en general, ¿no? ¿Cómo lo potenciás o cómo lo relacionás? No sé si la pregunta es clara lo que estoy diciendo. A ver, creo haberte entendido. En primer lugar, me parece que las muestras más interesantes, estoy exagerando, nada es absoluto, hay muestras muy interesantes en arte, pero ese cruce multidisciplinar a mí particularmente me interesa muchísimo. Ojalá tuviéramos sociólogos dispuestos a hacer exposiciones, claro. Ojalá tuviéramos más historiadores puros y duros, decididos a hacer exposiciones. De todas maneras, yo creo que los saberes por sí mismos no son exposiciones. Alguien que sabe puede formar parte de un comité que asesore la realización de una exposición, porque a los que tienen esos saberes les cuesta pensar una exposición como una producción cultural diferente. Claro. O se llena de documentos históricos o se llena de palabras, y una exposición tiene que tener un gancho que le permita al público acceder y entusiasmarse con lo que está viendo. Porque si yo estoy haciendo una cosa llena de texto por todos lados o de saberes, el público en general entra a media vuelta y se va. Entrarán los especialistas, pero no se quedan. Un día aparece Martín Prieto con un mapa que le había llegado de la Universidad de Princeton, donde Saer, era una fotocopia, un viejo Xerox, en el que Saer había marcado en Santa Fe los puntos por los que transitan sus personajes. El mapa era en blanco y negro y con unas crucecitas que había hecho Saer. Martín llegó como si hubiera traído la cosa más maravillosa del mundo. Los dos lo contamos. Yo dije, Martín, eso es una porquería. A la gente no le genera ningún interés que vos pongas una fotocopia en blanco y negro. Tenemos que hacer de esto un objeto que pueda interesar a la gente. Se entendió, lo entendió la gobernación y la producción que estaba detrás. Nos hicieron un mapa interactivo en el que el mapa funcionó como un objeto de referencia, pero la gente podía marcar en los numeritos de Saer y se desplegaba el texto que él había escrito sobre ese lugar. Bueno, la gente se reunía alrededor, se entusiasmaba con esto. Y ahí yo creo que logramos hacer un ensayo artístico-literario. Artístico en el sentido de que trabajamos con los artistas plásticos que le interesaron a Saer, pero además había una especie de reinterpretación de Saer también y de su lugar en las artes. Digo, generar cada una de estas cosas exige gente que tenga saberes. Martín en ese sentido fue una apoyatura. Conoce mucho de estos temas, ¿no? Ahora, y esto me trae a cuenta la siguiente pregunta, porque no todos, es decir, muchas veces hay que decodificar la obra, no solo mirarla, sino
entender qué es lo que el artista quiso hacer o quiso decir. Y esto tiene mucho que ver con el público. ¿Quién es tu público? Vos hacés las preguntas claves. Yo creo que el equipo tiene un chiste conmigo, que cuando yo casi empiezo las reuniones de equipo o a tratar un tema y digo, no quiero a los 5.000 del mundo del arte. Cuando yo digo los 5.000 del mundo del arte son los que visitan todas las instituciones hermanas y que vienen aquí también y que son muy bienvenidos, pero nosotros queremos esos 5.000 más otros, los otros. Y esos otros los hemos ido construyendo. Nosotros empezamos con muy pocas visitas guiadas y en este momento yo creo que es el 50% de nuestro público. Es importante. Y pusimos el acento en dos sectores. Uno, la escuela pública, obviamente, y el otro, los adultos mayores. Además de OCDE, ¿tenés algún otro tipo de financiamiento? ¿Cómo se arregla? Sí, la verdad es que el objetivo de la fundación es que las actividades que se realizan por fundación sean autofinanciadas. Es decir, que la empresa no tenga que estar manteniéndonos todo el tiempo. Entonces, cuando se empezó muy tímidamente, pero cada vez nos estamos afianzando más. El hecho de, yo no sé si ser un espacio de referencia, pero sí de ver que ya llevamos 10 años. Mi gestión son 10, 11 años. Y 40 muestras, un catálogo para cada muestra, reflexiones teóricas en los catálogos de historiadores o de críticos o de sociólogos de importancia, hace que de algún modo las empresas tengan confianza en nosotros. Y sobre todo, y esto es interesante, ya que hablamos tanto de la cuestión de los niños, tenemos muchos sponsors para las actividades educativas. Muy interesante. Que nos proveen pinturas, pinceles, papeles. Los chicos se van siempre de acá con una producción propia. Muy bueno. Y hay gente que dice, yo quiero sponsorearlos en la parte educativa. Muy y bueno. no por ahí en las muestras, aunque es la misma cosa. Pero... Sí. Nosotros tenemos un acervo cultural que tenemos que mostrar y tenemos que no solo mostrarlo, sino tenemos que enseñarlo y hacerlo que entiendan el sentido de ese acervo. Es así, ¿no es cierto? Coincido totalmente con vos, que es parte de lo que decíamos antes. ¿Qué parte? La cultura en este país, y para ir más a lo disciplinar, la crítica de arte ha sido un patrimonio muy de élite, lo sabemos. Exacto. Élite tanto económicas como culturales. Exacto. Cuando uno lee un texto crítico, a veces, no siempre, creo que hay también plumas jóvenes ahora, parecía que se estaba escribiendo algo para que la gente no entendiera. Incluso en cine o incluso en música. Echás al otro, si esto no es para mí, lo convencés de que realmente tenés que entender. Yo soy muy batalladora en ese sentido. En una época daba clases de crítica de arte y les decía a los chicos, que se entienda no quiere decir bajar nivel. Podés decir los mismos conceptos o mostrar las mismas cosas sin bajar nivel, pero hacerla accesible. Entonces, soy defensora acérrima de los textos de sala, de las fichas ampliadas, del nombre del artista. Está de moda en la Argentina, y creo que de una manera provinciana, porque nos llega todo tarde, el hacer muestras sin poner quién es el autor, o no poner de quién está la obra. A mí eso me subleva, porque a mí, primero no conozco a todos los artistas, supongamos que yo los conozco, pero viene este señor que por primera vez, al cual vos te referías, ingresa a un espacio y se encuentra con obra que no tiene nombre, no se sabe lo que es, no se sabe qué técnica, no viene más, lo estás echando. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo y pensarlo de qué modo para incentivar el consumo de estos productos, consumo, palabras que no me gustan, o de estas producciones humanas, ponerlas al nivel de todos. Si antes fueron expulsados, ¿cómo hacer para que puedan llegar a ellas y que sea de un modo violento y sin enfrentarlo dictatorialmente, que vayan accediendo? Los chicos que vienen aquí son chicos
de escuelas carenciadas. Pensá que tenemos la Villa 31 muy cerca. Claro. Entonces muchas de las escuelas públicas vienen aquí. Las chicas pasan horas sentadas. Nosotros hicimos aquí una muestra de cúnsulo inmigrante. Dije, chicas, es una muestra. Bueno, primero que intentamos mostrar lo que era la Boca de la época de Cúnsulo, cómo se vivía, qué bueno. cuáles eran las imágenes, cuál era la percepción de Cúnsulo de los críticos del centro. A diferencia de cómo lo consideraba el barrio, que para ellos era un dios, aquí se lo aceptaba más o menos con la cámara. Pero había un tema que era el tema de la inmigración y de los inmigrantes. Cúnsulo llegó a la Argentina con 13 años, hijo de familia de italianos que vinieron a hacer la América. No es la misma inmigración. En las visitas de los chicos que teníamos hijos de bolivianos, de peruanos, digamos la inmigración cercana. Los chicos decían, yo soy inmigrante, con orgullo, porque además era colocarlos a ellos desde otro lugar. Vinieron aquí a trabajar, a hacer cosas, a generar esto que Cúnsulo lo pintó después o hizo otras cosas. Pero digo, poder tocar problemas que atañen a la sociedad contemporánea a través del arte. Desde el arte podemos explicar todo. Bueno, Teresa, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por tenerme paciencia para que hable de todo. Muy interesante.